Hola, saludos. Aquí estoy con un video más y una recomendación más, ya volviendo a cogerle el tiro a las recomendaciones semanales, a, digamos, volver a crear este hábito de sentarme aquí a hablar sobre las cosas que he leído, ¿no? Eh, Hoy quiero recomendar un librazo como tal, pero que ciertamente me cuestioné mucho si recomendarlo o no. Básicamente porque estaba muy de moda, ¿no? Es un libro que de repente empecé a ver videos, TikToks, digamos, en YouTube, donde las personas empezaban como, no puedo recomendar este libro porque es muy gore, es muy terrible, pero es encantador, es maravilloso. Y yo siempre decía, cada vez exquisito, cada vez exquisito. Entonces me cuestionaba si lo estaba haciendo si quería recomendarlo por un tema de moda o si había algo más, ¿no? Y empecé a pensar, bueno, ¿desde qué punto de vista podría recomendarlo? Y cuando vi que había muchas razones no, muchas vías por donde recomendarlo, por su temática, por los cuestionamientos éticos, por el estilo, no sé, también por lo gore y el morbo que genera, dije, es una gran novela y definitivamente hay muchas razones para recomendarlo. Es Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica, una escritora argentina que ha ganado muchos premios por su cuentística, está dedicada más a la promoción y curaduría cultural. Y esta es una novela del 2018 que gana el premio Mapa de las Lenguas en el 2020. Yo la definiría como una novela de ciencia ficción argentina. Y pues así es como quiero recomendarla. Como novela, digamos, va a narrar la historia de Marcos, un hombre que trabaja en un matadero, ¿verdad? Y precisamente matando las reses, entre comillas, que hace poco perdió un hijo y, digamos, su matrimonio pasa por una especie de crisis y su esposo está en casa de su mamá pasando el duelo, mientras él está pasando el suyo también solo. Trabaja en un lugar que detesta, pero que necesita trabajar porque tiene un papá en una especie de casa, perdón, una casa asilo, porque está muy mal de la memoria, ¿no? Tiene Alzheimer. Esta es la historia, hay un desarrollo muy interesante del personaje, de su angustia, su duelo, de sus cuestionamientos en su trabajo, de su odio, detesta mucho a su hermana y a sus sobrinos que son como mellizos siniestros, dice él. Y como novela es esto, ¿no? Viajamos como con una cámara a través de la vida de Marcos. Pero es una novela de ciencia ficción. De ciencia ficción tiene las características típicas. Hay un problema donde el hombre ha utilizado mal sus avances tecnológicos y su poder en la maquinaria y ese poder saber en la tecnología, que es típico de la ciencia ficción. Piensen en Frankenstein, piensen en la invención de Morel, etc. Y ha sido tanto su avance tecnológico que raya en una temática ética. Empieza a rayar en que ha roto las leyes de lo humano, de lo posible, de lo correcto y de lo que es íntegramente humano, ¿no? Y por supuesto hay una advertencia, ¿no? En toda obra de ciencia ficción hay un escritor que dice, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué es la parte de ciencia ficción acá? Pues que Marcos trabaja en un matadero de seres humanos. Resulta que ocurrió un virus terrible que contaminó a los animales e hizo imposible que los humanos consumieran la carne animal. Como esto es ficción, dice que el ser humano no puede vivir solo de vegetales y que necesita urgentemente la proteína, ¿no? Entonces para eso se crea esta carne especial, que aparte tiene categorías, como hay una más premium, etcétera, y ahora los seres humanos pues son precisamente caníbales, ¿no? Es una historia de canibalismo. Hay un tema de morbo, hay un tema terrible de deshumanización para convertir este ser humano pensante, sintiente, etcétera, en solo un objeto, ni siquiera un animal, sino una carne.
entonces se le quitan las cuerdas vocales, se le quita todo lo que pueda humanizar y digamos que ya es ese objeto de consumo. Paralelamente a él le entregan una hembra, que es uno de estos prototipos premium de carne que son criados en laboratorio, cuidados para que la carne sepa súper bien, y él se consigue a esta hembra que viene huyendo y ahora la tiene. Eso es un delito gravísimo porque las hembras premium son solo para gente de la élite y él ciertamente no la es. Es decir, es un gran tema tener esta hembra ahí. A todas estas él está solo porque su mujer no está y pues no hace falta mucho para entender que empieza a tener relaciones sexuales con esta hembra y rápidamente queda preñada. Entonces hay todo un tema ahí de, bueno, por fin va a tener un hijo. Si recuerdan, él perdió un hijo con su esposa y va a tener un hijo. También está el tema ahí de la paternidad, tal. Y pues por ahí va la novela, ¿no? Por un montón de ficción, temas éticos, advertencia. Pero yo siento que la base maravillosa es ese cuestionamiento ético, filosófico, humano finalmente, de somos lo que somos por los animales, ¿sí? Hay mucho de ese tema. No, el ser humano se configura como tal en gran medida en cómo trata a los animales y en general cómo trata al indefenso, ¿sí? Lo vemos en la relación con su padre, sí, con aquel que no tiene la misma potencia o el mismo poder que uno. Y finalmente, otro de los grandes temas que aborda es cuán animales somos nosotros mismos, ¿no? Y cuán en provecho del animal vamos a actuar, ¿no? O en provecho, perdón, de nosotros mismos vamos a actuar en contra del animal. Entonces es un juego ético muy interesante. Siento que es una novela que puede, como dije, trabajarse en comparación con otras novelas de ficción. El tema argentino es una novela muy argentina, no solo por cosas superficiales como la carne argentina, sino que el dialecto, el trato, las descripciones, yo creo que la configuración va también muy de la mano con una idiosincrasia argentina, ¿no? Los recomiendo muchísimo, es una novela especial para romper con el bloqueo lector, porque es esta novela que te quedas pensando qué va a pasar, qué va a pasar con la hembra y ahora, y cómo la va a matar, se va a quedar con ella, se va a quedar con, etc. Entonces es una novela que como que se cuela en nuestra vida cotidiana y la tenemos que leer para ver cómo se resuelve todo esto. La recomiendo mucho, es un bestseller, pero con toda la razón. Si les gusta el gore, es muy fuerte, pero si la sabemos leer bien, hay un mensaje ético y literario muy bonito. Entonces, Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica es mi recomendación de esta semana. Sigan pendientes para la próxima semana y bueno, ahí nos vemos. Un abrazo.